Bueno, hermanos, vamos hoy a empezar un nuevo estudio. Probablemente no lo podamos terminar en un solo video, pero debemos ver esto porque es muy necesario saber por qué estamos con toda la oportunidad que nos da nuestro Dios. ¿Por qué? Sobre todo. Vamos a ver, hermanos, por favor, Romanos, capítulo 4. Vamos a leer del 16 al 25. Romanos, capítulo 4, del 16 al 25. Dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia. Por fe es creer. Por gracia, algo que nos van a dar, para que sea por gracia. Por fe, dice, leamos nuevamente. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, esto es para que no sea solamente cuando ya estábamos en la ley de Moisés, sino desde Abraham, ¿verdad? Dice, para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Ahí le nació la esperanza a Abraham, lo que no tenía. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Sigamos leyendo. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Acuérdense que le dijo, en ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Sigamos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Quién? Abraham, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Estar plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿A quién? A Abraham. Así se nos tiene que contar a nosotros, hermanos, si mantenemos esa fe. Y no solo 4:23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Aquí nos lo está diciendo. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién nos resucitó? Dios. ¿Quién nos justificó? Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero está hablando de fe. Tenemos que estar. Abraham actuó, confió, hizo lo que le pidió. Él no se quedó ahí nada más mirando. Él actuó conforme a la promesa
actuó conforme a lo que creyó en Dios y actuó hasta en el último momento de llegar a ofrecer a su hijo, Isaac. Y Dios actuó también en el momento preciso y por fe a Abraham se le contó por justicia. Así debemos estar nosotros, no quedarnos pasmados, actuar. Vamos a leer ahí en el 5 mismo, Romanos 5. Vamos a leer en el 5 del 1 al 6. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él venga. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a ir contando, dice aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. No dice que vamos a estar en un lecho de rosas, dice que vamos a tener, ¿qué? Tribulaciones. 1. ¿Qué más? Aquí nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos entrada. Dice, vamos a leer el 2 para que sigamos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos vamos a gloriar en la esperanza de Dios, pero para llegar a eso, ¿qué tenemos? Y no solo en el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Recuerdan que el Espíritu Santo nos lo daba Jesús mediante un soplo? Diciendo, reciban el Espíritu Santo. Veamos ahí, en el 6:5, Romanos capítulo 5, en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes? Por los impíos, por todos los impíos, todos. En el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, dice aquí en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo nos justificó. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira venidera. Juan les dijo a aquellos saduceos y fariseos, ¿quién les ha enseñado a oír de la ira venidera? 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, si hemos recibido la reconciliación, ¿qué fue? Él, nuestro Señor Jesucristo, nos justificó, algo que nosotros no podíamos hacer.
se nos fue dado por gracia. O sea, un favor de Dios nos hizo. Eso significa la gracia. Vamos a seguir leyendo para que vayamos bien. Veamos ahora mismo ahí en Romanos, ya lo vimos, del 5 al 6 hasta nos fuimos más. No hay problema. Vamos a ver ahora, por favor, Efesios. Efesios. Aquí está adelantito de Gálatas. Efesios, vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer del 1 hasta el 10, pero vámonos tranquilos. Dice aquí, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por los cuales anduvisteis en otro tiempo. Allá andábamos. ¿En qué? Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Si en ese tiempo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ahora, conociendo la palabra, si somos desobedientes, si no estamos en su palabra, ¿qué nos dice aquí? En el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De quién? Dice, de nuestra carne. ¿De pensamientos de cuál? De nuestros pensamientos. Acuérdense que los pensamientos del hombre, para Dios, ¿qué son? No son nada, ¿verdad? Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos regaló que fuéramos vivos, que viviéramos. Por gracia sois salvos. O sea, Él nos dio ese favor. Y juntamente en el 6, capítulo 2, Efesios capítulo 2 en el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿De qué? De su dádiva que nos dio, del favor que nos dio. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, o sea, por dádiva, en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, creyendo. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo y que resucitó y que Dios lo levantó de los muertos. Dice 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué dice? Para buenas obras, hermanos, buenas obras. O sea, no vamos a seguir como estamos. Leamos otra vez del 9 y 10. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos muertos porque andábamos en malas obras, según la potestad del príncipe del aire, pero con la justificación y la dádiva que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, pues somos hechura nueva, sí, somos hechura. Leamos otra vez, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Andábamos en malas, ya estábamos muertos, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos tener en mente. Lo he escuchado por ahí, Dios ya te salvó, tú crees y ya, eres salvo. Y Él nos va a ayudar un montón de cosas. Él ya nos ayudó. Con su palabra nosotros aprendemos. La palabra es la que nos va a enseñar nuestro comportamiento que debemos seguir teniendo. Porque en Cristo fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué dice aquí? ¿Qué había hecho Dios antes? Vamos a leerlo nuevamente, 9 y 10 para que se nos quede clarito. 9, Efesios 2, 9 y 10, vamos a leer. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, más claro no puede estar. Entonces, pues, veamos ahí, segunda de Tesalonicenses, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, el 2 y 10. Vamos a ver. Uy, no se me puede. Tesalonicenses, aquí hay el artículo de Colosenses. Aquí está. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 10, perdón, en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nos dio la esperanza de la vida eterna por gracia, por dádiva suya. No es nuestra, es de Él. Lo leamos nuevamente. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso es lo que nos dio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar en buenas obras, las cuales preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, hermanos. Entonces, Dios nos quiere mucho. Nosotros no podemos hacer nada para que Él nos quiera más o menos. Él nos quiere. Y no depende de nosotros. No depende de ti ni de mí. Solo de Él. Su gran atributo es amor. Veamos Primera de Juan, por favor. Vamos a ver, Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a ver, aquí lo tengo anotado. Primera de Juan, veamos capítulo 4. Vamos a ver, capítulo 4, del 6 al 8. Capítulo 4. Dice aquí, 6 al 8, vamos a leer. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Cómo conocemos a Dios?
Por su gran atributo que es amor. El que ama a su prójimo nos oye. El que no ama al prójimo no nos oye porque no es de Dios, no conoce a Dios. Veamos nuevamente, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, fíjense, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el amor. El amor. Nosotros creemos en Dios. Creemos en Jesucristo. Creemos la dádiva. Debemos tener amor para conocer a Dios. Leamos ahí otra vez. Dice ahí, Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hermanos, si nosotros nos amamos, no vamos a poner por delante ningún daño de ningún tipo. Vamos a respetar, vamos a amarnos, a ayudarnos. Dios nos amó primero. Vamos a honrar a quien es debido, padre, madre, a Dios principalmente. A Él le debemos la honra y las gracias de esta dádiva que nos dio. Y al creer en Él, nosotros tenemos que actuar correctamente ante Él para estar con Él. De otra manera no podemos estar con Él. Leamos segunda de Tesalonicenses, por favor. No, ya lo vimos, ¿no? O no, ya ni me acuerdo. Ya, vamos a leer ahorita. Entonces ya vimos el amor de Dios. Ese es su atributo de Él. El amor. Dios es amor. Veamos Lucas 9. Vamos a ver Lucas, capítulo 9. ¿Estás de Juan? Vamos a ver capítulo 9. Y vamos a leer, por favor, del 51 al 55, creo. Vamos, ahorita vemos. Del 51 en delante, dice aquí, San Lucas, capítulo 9, versículo 51 en delante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden que con la samaritana platicó, y la samaritana le dijo, pues, tú eres judío. Los judíos y los samaritanos no se llevan. 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense lo que querían hacer aquí estos dos discípulos. ¿Quién era? Era Jacobo y Juan. Entonces, hermanos, si Dios es amor, fíjense lo que dice aquí en el 55. Entonces, volviéndose él, ¿quién? Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Imagínense. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué pasaba en esos días aquí? Él estaba enseñando. No había muerto. No había justificación todavía. Él iba a sufrir, iba a justificarnos, iba a otorgarnos la gracia, la dádiva de ser salvos. Y aquí sus discípulos ya querían matar gente. Y él que les dijo, no he venido yo aquí para que se pierdan, he venido a salvarlos. Hermanos, más claro esto, pues no puede estar. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a salvarnos. Y eso es lo que debemos de estar. La gracia, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, es estar a salvo. ¿Con quién? Con Dios. Es un favor de Dios que nos está haciendo. Un favor que nosotros no merecemos porque andábamos ya muertos en tanta, ¿qué? En tanta maldad. Sí, ya lo leímos, hermanos. Entonces, nosotros no tenemos derechos a nada. Él nos está dando un favor, nos está dando una dádiva, una gracia. Esa es la gracia de Él. ¿Sí? Aquí nosotros nos han educado que mi derecho es este, mi derecho es otro, y nuestra responsabilidad, ¿cuál es? ¿Qué dijo? Buenas obras. Creer y estar en buenas obras. Hermanos, entendamos bien, no nos vayamos con lo que nos dicen que Dios de todo modo nos salva. No, Él ya nos salvó por gracia, sois salvos, dice acá. En Jesús volvemos a las buenas obras, las cuales Dios desde antes de la fundación del mundo ya las había hecho para que anduviéramos sobre ellas. Andábamos en malas obras. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos la oportunidad, a darnos la gracia, o sea, el favor. Es un don de Dios. Entonces, hermanos, pues no podemos estar pensando en otra cuestión. Veamos ahí Romanos 6:23. Vamos a ver Romanos 6:23 para que no piense que yo estoy hablando solo porque sí, no. Vamos a verlo. Y es lo que deben muchos que están enseñando la gracia y que no sé cuánto y que nos va a ayudar y que ya nos ayudó, ya nos otorgó el favor. Ahora nosotros tenemos que responder. Y no es que nos va a ayudar y que con no sé cuánto nos están diciendo, hermanos, también nosotros tenemos que poner algo. Conociendo esto, nosotros sabemos. Y si sabemos, tenemos que actuar conforme a lo que sabemos. Veamos ahí, por favor. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Romanos. Vamos a ver aquí, hermanitos. Veamos, por favor. Yo que tenía unos números, pero ya no se encuentran. Bueno, vamos a ver. Romanos 6, vamos a leer del 23 por ahí. Creo que está hacia el final, no me acuerdo. Vamos a ver.
23, 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está clarito. En Cristo Jesús nos hizo para buenas obras, las cuales Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo en donde debíamos andar y que ya no andábamos en ello. Leamos nuevamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, todos nosotros merecíamos la muerte, pero aquí nos está dando la oportunidad mediante esta dádiva, porque Dios nos ama, nos ama incondicionalmente, pero debemos estar con Él, porque si no, estamos en la rebelión con Satanás, porque fue él arrojado del cielo, porque se ensoberbeció. Que no nos pase lo mismo. Veamos Lucas, vamos a ver, Lucas 11:11, por favor. Lucas. Vamos a ver del 11 del antiguo. Vamos a ver, Lucas 11 dice: ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Y si lo pedimos, ¿cómo vamos a responder? Con buenas obras, hermanos. Veamos Isaías. Sí, vamos a ver, Isaías 49. Vamos a ver, Isaías 49, creo que está por el 15 más, no me acuerdo. Isaías, vamos a ver. Dice acá, 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos que tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros. Leamos nuevamente 15, 49 y 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de que dio a luz un hijo? Dios tampoco se olvida. Y mucho menos que se comporte mal con nosotros. ¿Qué leímos ahí? Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, pues con mayor razón Dios da también buenas cosas a sus hijos. Entonces, hermanos, pues preguntamos, una pregunta: ¿daríamos nosotros la vida por nuestros hijos si fuera necesario? Yo sé que muchos sí, pero como somos malos, la mayoría, pues a lo mejor ellos no. Pero tú y yo pienso que sí, porque estamos en el amor de Dios. Dios es amor, conocemos a Dios, tenemos amor. Entonces, hermanos, pues veamos ahí Juan 3:16, por favor. Vamos a ver Juan. Vamos a ver, apóstol Juan, capítulo 3, capítulo 3, el antiguo de Lucas. Juan, no llego. Aquí está, Juan, en el 3:16, creo que ya lo vimos hace rato, dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea, el Hijo unigénito, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vino a enseñarnos, a salvarnos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces debemos estar ¿en qué? En obras buenas. Aquí mismo en el 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos, ¿qué más podemos decir, pedir con esto? Entonces, la Biblia no la debemos olvidar nunca, hermanos. Nos dice las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos dice las profecías, nos dice lo que va a suceder. Es una historia adelantada, sobre todo en el Apocalipsis. Y siempre enseña. Los 66 libros de la Biblia, pues están correctos. Hay muchos apócrifos en algunas Biblias. Pero si lo leemos esos libros en esas Biblias, vamos a ver que contradicen en alguna parte. Y es como algo que nos puede confundir. Los libros canónicos son estos 66 y aún aquí hay algunas cuestiones que ya hemos visto poco a poco. Entonces, hermanos, la Biblia, este libro sagrado, es la sabiduría, ya se los dije la vez pasada, la Santa Biblia. Es como si fuera esto vamos a poner una alberca, pero una alberca con un piso inclinado, así. Cuando estás pequeño te va subiendo poquito, te va subiendo, te va llegando primero el agua acá, luego acá, hasta que llegas, te cubres totalmente y nada, ya puedes andar bien en la vida. Es un piso inclinado cada vez más profundo. Así veamos la Biblia. Eso, una semejanza que les estoy dando para que lo vean. Entonces, hermanos, tenemos que ver esto. Estemos en paz con nuestro Dios. Que no nos vaya a suceder lo que le sucedió al rico y a Lázaro. Después le pidió todavía, mándale, ¿qué le dijo? No escuchan a Moisés y a los profetas, entonces no van a escuchar a nadie. Veamos ahí, Lucas 16, 19 en delante. Vamos a ver, Lucas, capítulo 16, del 19 al 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es una parábola tremenda esto, una enseñanza. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Le dijo a Abraham primero: envía a alguien a la casa de mi padre. ¿Pero qué le dijo? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una parábola, no es algo que muchas veces dicen ahí, que algunas organizaciones eclesiásticas ponen esto que porque está pasando esto. No, veamos Eclesiastés, por favor, 9:5, por favor. Eclesiastés. ¿Dónde está? Eclesiastés, está adelante, Proverbios, aquí está. Vamos a ver, capítulo 9:5. Ya lo sabemos esto, hermano, pero vamos a verlo con la Biblia, con la palabra de Dios. 9:5 dice aquí. Vamos a leer desde el 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, hermanos, en el 7, miren, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Los muertos ya no saben. Ahí le está dando una explicación. Entonces, veamos segunda de Pedro, porque muchos también dicen cosas. Vamos a ver segunda de Pedro. Yo creo que ya se me va a terminar el tiempo. Vamos a segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Nos dio la gracia, nos dio la dádiva, el don. ¿Qué dijo Juan? Frutos de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Apartarse de toda maldad, estar en buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo para eso vino, a eso, para enseñarnos, para darnos, para justificarnos y que estemos en buenas obras. Y esas buenas obras Dios ya las había establecido, ya las había puesto desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos nosotros en buenas obras. Jesús vino a justificarnos, algo que nosotros no podíamos hacer, ni podemos solos. Por eso da el Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Gracias por escuchar y andemos en buenas obras.
Veamos la gracia correctamente. Gracias, hermano. Gracias. No nos enredemos nuevamente en malas obras, por favor. Para que así no seamos vencidos. Y en ese estado estemos peor que en el primero. Gracias, hermanos, por escuchar, y el Señor no retarda su promesa. Es paciente con nosotros. Él no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dentro de poco vamos a aprender a orar de una forma correcta, como nos muestra la Escritura, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo también, incluso lo que nos enseñó. Gracias, hermanos. Gracias. Adán y Eva pecaron, pero nosotros seguimos pecando. Entonces, cuidado con nuestros juicios.